Muy buenas, Sebastián, ¿qué tal estás? Bienvenido a Campamento Web. Un gusto, Emilio, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí volviendo de vacaciones. Yo no sé si por allí tenéis muchas vacaciones de verano. Nada, ¿no? Habéis estado... Acordate que al estar en Uruguay es el universo mío es opuesto. O sea, yo estoy en invierno Claro. muriéndome de frío. En este momento está lloviendo, por ejemplo. Te tengo envidia, pero por otra parte digo, luego cuando tenga invierno querré verano, así que no sé muy bien qué pensar. Sí. La historia de la vida de todos, sí. Efectivamente, pero bueno, todo bien, ¿no? Por el momento seguimos vivos, aprendiendo mucho marketing, haciendo mucho SEO, imagino. Sí, por suerte sí. Con mucho trabajo en la agencia, con los nichos, con muchas ideas nuevas y con muchas cosas que también quiero probar y que, bueno, como hablábamos hace un ratito, no me da el tiempo, pero bueno, hay que priorizar y ver qué Sí. hacer. Bueno, yo sé que ahora mismo, por ejemplo, tienes mucho foco en la agencia en la que diriges actualmente, pero tu nick de Twitter se llama Nicho SEO, así que a mí no me mientas, que yo sé que tienes muchos nichos y sobre todo vamos a hablar mucho sobre monetización. Vamos a ver cómo hacer contenidos excelentes, cómo conseguir el máximo rendimiento, porque yo sé que de eso sabes mucho. De hecho, te empecé a seguir hace años cuando tenías ese blog de Nicho SEO y me hace mucha ilusión tenerte hoy aquí porque vamos a poder hablar de uno de esos puntos fuertes y que a mucha gente seguramente también le suscite mucho interés. Hay una cosa muy interesante. Cuando yo hablé contigo hace poquito, te pregunté sobre cuáles eran tus mayores logros, me dijiste un dato que a mí, de verdad, digo, es que, vamos, te voy a poner una coronita como el rey del SEO, el rey de los nichos, porque fue increíble. Me dijiste que habías logrado que el 70% de tus nichos han funcionado en cuanto a ganancias. Yo no sé, Sebastián, ¿haces magia negra o algo así? Porque yo no me lo explico. Igual, obviamente es un dato que es verdad, aproximadamente el 70% de los nichos han generado ganancias, pero también hoy en día mi elección de los nichos hace que descarte el 90% de los que yo voy a seguir. Entonces ahí está la clave. Obviamente, si me comparan con otro SEO que hizo 1000 nichos, no estoy ni cerca de ese monto. Pero debo tener entre 50 y 60 nichos o debo haber hecho entre 50 y 60 nichos a lo largo del tiempo y obviamente de ahí sale que he tenido éxito porque la verdad después me he concentrado en el keyword research y me he concentrado en investigar a full sobre ese nicho. Es como que siento que me tengo que apasionar por ese tema, porque que estar orgulloso del contenido que voy a crear y de pensar en el usuario, y todo eso hace que me concentre, que con el equipo de redactores nos concentremos de tal manera que querramos sacar el mejor contenido posible. Y eso es lo que logra esos resultados. Imagino que también lograste vivir de tus nichos. No sé si actualmente con la agencia, porque ya son muchos focos, pero en ese momento podías vivir de ello, ¿no? Sí, si quería podía seguir en eso y vivir de ello, pero no me hacía del todo, a ver, me hace feliz, pero la agencia me hace mucho más feliz, el equipo de trabajo que tenemos, ya somos 8 personas acá en Uruguay trabajando todos juntos y nada, esas son las cosas que me gustan, los desafíos. Obviamente hay cosas buenas y malas de manejar clientes. Me acuerdo un dicho que no me acuerdo quién lo había dicho, vale la redundancia, de que si querés hacer SEO o marketing digital, no pongas una agencia de SEO o de marketing digital, porque te va a consumir el tiempo en gestión de clientes, en facturación, en analizar estrategias y bueno, Y aún así tú te pero has lanzado, nada. tú has ido a saco con eso. Sí, pero bueno, trato de hacer un equilibrio y de apagar en algún momento del día el tema de la agencia y concentrarme en los nichos, por ejemplo. Ujú. Y yo te quería preguntar, Sebastián, si eres más de AdSense o de afiliados, porque claro, aquí digamos que hay hay una metodología distinta en si vamos a hacer nichos call to click, por ejemplo, o si vamos a hacer nichos enfocados a Amazon afiliados o de cualquier otra network. Sí, siempre fui de AdSense, siempre fue la plataforma en la que siempre quise entrar y ver mis ganancias, pero últimamente me he estado transformando en el mundo de afiliados y le he encontrado el gustito, no solo a Amazon, sino también a hacer marketing de afiliados, es decir, promocionar herramientas o cosas que yo de verdad recomiendo, las uso en mi día a día, sobre todo herramientas de marketing, de SEO y de productividad, recomendarlas.
y sentirme que de verdad estoy ayudando a la gente con esa recomendación. Eso es lo que me gusta también, que solo hago marketing de afiliados de herramientas en las que verdaderamente creo. Por ejemplo, hay algunos hostings que los odio con todo mi ser porque de verdad no funcionan tan bien para alguien que Rayola quiere... Networks no, Rayola Networks, No, que ese no está en tus planes. No, justo a ese le tengo una buena impresión, pero hay otros que más que nada son de Estados Unidos que bien. no se los recomendaría a nadie. Entonces, no haría afiliados de esas herramientas. Y me parece que ahí en la transparencia y en la honestidad es donde todos ganamos. Y también déjame decirte pues... que he dejado también de usar AdSense. O sea, nosotros decimos AdSense, pero en realidad hay más plataformas. Por ejemplo, la que estoy usando ahora es Ezoic. Ezoic es una alternativa a AdSense que la verdad hay que probarla, y si tenés más de 10.000, creo, visitas por mes, podés unirte gratuitamente a la plataforma y ahí te dejan unirte y empezar a ganar ganancias que seguramente sean mayores que en AdSense, mucho mayores. He tenido casos de nichos que han generado 4 o 5 veces más que lo que estaban generando en AdSense. Wow, yo conocía casos. Mira, Ezoic justamente salió hace relativamente poco en una entrevista que le hice a un amigo mío que se llama Manuel Rodríguez, que lo traje al podcast, y cuando mencionó el tema de Ezoic y dijo que él ganaba 3 veces más que lo que ganaba con AdSense, todos los oyentes empezaban a decir, bueno, ¿cómo era la herramienta esa que ha dicho Manuel? ¿Cómo era Ezoic? Y sí, la gente empezó a usarla y ha tenido muy buenos resultados, pero no todos. Entonces, yo no sé, Sebastián, si sabes un poco dónde está la clave y por qué algunas webs van muy bien con Ezoic y por qué otras no van tan bien. ¿Tienes alguna recomendación para quienes quieran probar esta plataforma? No, la recomendación es probarla y ahí verlo, porque yo sí es cierto que con muchos de los nichos, a ver, después de que ganás 4 o 5 veces más de lo que ganabas antes, te impresiona, y cada vez que llego a 10.000 visitas por mes, le mando mail a mi contacto de Zoic, que me la sube a la plataforma, y ahí pruebo, y estoy varios meses haciendo pruebas. Aparte, ellos también tienen herramientas de analítica importantes, hacen pruebas A/B, hay de todo para hacer, es mucho más completa que AdSense, pero depende del nicho, depende de los resultados, de cómo está maquetado el sitio, porque también pone nuevos anuncios, entonces hay un montón de cosas. ¿De qué temáticas son principalmente los nichos que tienes con Ezoic? Porque si te han ido también, no sé si son, por ejemplo, del sector de la educación, tema de descargas, de videojuegos. ¿Puedes comentar así, a grosso modo, cuáles son esas temáticas que te han ido bien con Ezoic? La mayoría de los que a mí me gustan son de educación. No me meto generalmente en descargas y videojuegos simplemente por el hecho de que no es algo que disfruto. Siempre trato de meterme en algo que sé que me va a apasionar, porque si no voy a poder ni transmitir a los redactores mi energía y las palabras claves que yo quiero y la estructura que yo quiero, ni yo tampoco crear el contenido, porque yo soy de esos que no solo deriva la redacción de los contenidos, sino que también la creo yo mismo. Por ejemplo, todos los contenidos de Nicho SEO los hice yo del primero al último, porque hay cosas que uno no puede derivar a veces o que le cuestan. A mí personalmente me cuesta eso porque sé que con mi método posiblemente salga mejor. Y bueno, eso trato de conservarlo para mí y de que con mi energía y con, por ejemplo, tengo uno que es sobre el café y me anoté en un curso de barista, empecé a probar distintos métodos de café y probar distintos cafés de distintos orígenes, empecé a pedir productos por Amazon, a testear productos, y todo eso lleva a que quiera hablar de ello, a que sepa cuáles son las palabras claves que van a funcionar mejor, porque ya tengo un conocimiento de lo que es el producto. Y nada, ese tipo de cosas me parecen súper fundamentales, que uno quiera estar en un nicho en el que de verdad le interese. Obviamente hay muchos ejemplos de personas que se meten en nichos, no sé, ventilador de techo. Y generalmente es muy difícil que te apasione un ventilador de techo, pero bueno, a no ser que tenga muchísimo calor, pero si no, complicado.
Por eso, entonces, nada, siempre es como mi preferencia, siempre trato de buscar nichos que de verdad yo escriba con amor ese contenido, porque si no sé que voy a escribir 10 contenidos y voy a querer pasar a otra cosa. Es curioso porque al final todo esto se relaciona mucho también con el trabajo de marca personal. Y yo me siento muy identificado con lo que dices porque muchas veces me cuesta derivar al final, pues eso, trabajos de redacción a un redactor porque yo sé, por ejemplo, que yo me voy a involucrar al máximo porque es mi proyecto, yo voy a hacer lo máximo posible por documentarme y no sé hasta qué punto ese redactor se va a documentar en el área que yo quiero. Y, por ejemplo, creé hace relativamente poco también, hace un par de meses, un micronicho sobre un videojuego y yo ese videojuego me lo descargué en el móvil porque es para móvil, me lo descargué para móvil. Me estoy pasando todos los niveles enteritos, estoy viendo cuáles son las mejores estrategias, estoy sacando capturas originales de mi propio juego. Es decir, estoy como construyendo una marca personal de cero de un nicho que a mí personalmente tampoco es que me apasione, pero sí que al menos le veo rentabilidad y estoy intentando ser realmente experto en esa temática. Y me da un poco de coraje, Sebastián, porque estoy viendo que estamos haciendo lo que Google quiere y no estoy haciendo ninguna triquiñuela. Y digo, yo qué sé, podría posicionar también sin ser experto, pero no, Google se está saliendo con la suya y es verdad que yo al menos me siento también más reconfortado y me siento más seguro posicionando una web que sé que está bien hecha y que tiene un contenido de calidad que tanto suena, ¿no? Y resuena en conferencias de marketing, a contratar un contenido que no sé el día de mañana si realmente va a ser útil o si va a caer en posiciones. Sí, o que incluso puede ser una pérdida de tiempo. Uno se asegura que al crear el contenido uno con el método que piensa que puede funcionar mejor, no solo aprende y va modificando ese método y ese proceso de cómo crear ese contenido, lo va mejorando y va consiguiendo resultados. Entonces, es normal que te pase eso. Yo lo trato de hacer en muy pocos nichos porque la verdad, no, todos tenemos 24 horas en el día. Sí, no te abrumas. No, y aparte que otra cosa de las que me gusta muchísimo es la promoción de los contenidos. Para mí, yo siempre digo que el 50% es la creación del contenido y el otro 50% es la promoción del contenido. Es decir, que con promoción no me refiero solamente a publicarlo en redes sociales y dejar que pase la magia, sino estar en contacto con otros que estén en el nicho, hacer tweets relacionados con eso. Bueno, buscar oportunidades de enlace y todo lo que sabemos. Comentas también que te relacionas con gente que es de ese sector, ¿no? Que tiene también páginas web relacionadas con tu temática. Imagino que el primer contacto es meramente un correo, algo muy simple, pero ¿cuáles suelen ser las formas de conseguir sinergias con esos autores? Es que al igual que con el contenido, tiene que salir desde adentro. Y no quiero sonar como muy evangélico y muy buena persona, pero los contenidos y las relaciones... Seba, si eres muy buena persona, se dice y no pasa nada. Si era un ángel, sí, se dice. No, pero o sea, los emails sí son un primer contacto, pero después trato de interesarme por lo que está haciendo la otra persona, ya sea alguien que tiene una web o alguien que tiene un proyecto, no sé, es influencer en Instagram o lo que sea, pero trato de interesarme, de seguirlos, de estar en contacto permanente y después, quieras o no, te vas dando cuenta de que vas encontrando muchas cosas en común con esas personas, vas aprendiendo y eso me lleva a mejorar mis contenidos también. Entonces es todo como un círculo de mejora y optimización de contenido y con tener más relaciones que ayudan y que están buenas. Entonces sí mando un primer mail o un primer tweet o un primer mensaje privado, pero después sigo el contacto y trato de que sea permanente y de que de verdad vean el valor que yo estoy transmitiendo con mi web. Y luego el enlace gratis, ¿eso cuándo va? ¿Cuándo te pone la gente el enlace gratis en su página web? ¿O no sucede nunca? Me parece que no, sucede, sí, pero lo que pasa es que depende de la persona y depende de... Hay veces que me he comunicado simplemente y se dan cuenta que los dos tenemos una página web y dicen, ok, tratemos de hacer algo. Y ahí obviamente yo busco de que pongan un enlace a mi web y a veces trato de yo no dar ese enlace, por más de que ahí sí no soy una buena persona,
pero siempre tengo otras webs que sí les puedo dar enlaces y que también los ayudan. Entonces, siempre que trato de potenciar una web y es el momento de buscar enlaces, trato de que los enlaces salientes no sean tantos y no sean recíprocos. Siempre trato de hacer una triangulación y bueno, y potenciar el proyecto que en ese momento quiero potenciar. Claro, que no sea que ellos te ponen un enlace a tu web y tú un enlace hacia su web, sino que sean webs independientes y de esa forma pues que no haya una relación tan directa. Muy interesante todo esto que comenta Sebastián. También yo me he quedado con una cosa marcada que me has comentado al inicio de la entrevista y me has dicho que algo súper importante es validar la keyword que vamos a tratar. Que tú no tienes muchísimos nichos, pero que los que tienes sabes que van a funcionar. Así que pregunta obligada. ¿Cómo validamos esos nichos? Es decir, ¿cuál es ese proceso de keyword research? Y sobre todo, ¿cómo confirmas que una palabra clave va a ser rentable? Por cierto, ¿conocías AsamDem? Es la plantilla perfecta para nichos SEO tanto de AdSense como afiliados, así como para blogs personales y tiendas online. Y es que de hecho es compatible con WooCommerce. Yo ya lo estoy usando en algunas de mis webs y destaco su rapidez, facilidad de personalización y la variedad de widgets exclusivos que vienen por defecto, para que puedas maquetar tus posts sin tocar ni una línea de código. Además, con el cupón CampamentoWeb20 tendrás un 20% de descuento al adquirir la licencia. Así que ya sabes, si buscas un DEM rápido, bonito y a un precio fantástico, no olvides que AsamDem es tu mejor opción. Yo ya lo tengo. ¿Y tú? Pregunta obligada. ¿Cómo validamos esos nichos? Es decir, ¿cuál es ese proceso de keyword research? Y sobre todo, ¿cómo confirmas que una palabra clave va a ser rentable? Creo que confirmarlo así como así nunca se puede, pero sí se puede, sí se pueden obtener señales de que una palabra clave es rentable. Lo que a mí me gusta hacer en el proceso de elegir el nicho y de empezar el keyword research es investigar en Google al 100%, obviamente usar las herramientas de SEO que todos conocemos, apoyarse en eso, usar extensiones de Chrome que me ayuden a encontrar más palabras clave. Pero la verdad a mí lo que siempre me gusta hacer, que esto es algo que no sé si la gente lo hace, es entrar a keywordjitter.com, el famoso que te arroja todas las palabras clave relacionadas con lo que vos pongas y poner la palabra clave semilla, o sea, la palabra clave, no sé, voy a escribir sobre SEO, pongo posicionamiento SEO o SEO. Y ahí ver absolutamente todo lo que aparece. Y a veces me estoy días enteros viendo todo eso porque aparecen muchas preguntas, hay mucha información interesante y ahí empiezo a identificar, qué tipo de contenido puedo hacer y cuál es el ángulo que le quiero dar a ese contenido, la intención del usuario en googlear eso, es decir, está buscando la respuesta a una pregunta, está buscando una mega guía, está buscando un producto, quiere comprar, no quiere comprar. Entonces empiezo a identificar la palabra clave, la intención de búsqueda. No me baso tanto en el volumen, sí lo tomo como una métrica que sí va en el Excel obligado de Keyword Research, pero no lo tomo como 100% fundamental, porque obviamente ya sabemos que las herramientas de SEO a veces fallan en ese tipo de métricas y aunque te diga que tiene 0 búsquedas, después resulta que tiene 500 clics por mes si haces el contenido. Entonces, me paso mucho tiempo investigando, mucho. Genial. Luego también, antes de llegar a Keyword Jitter y poner una palabra clave, tenemos que pensar en una palabra clave, es decir, en una idea semilla, como decías, que luego nos permita tener un montón de long tails de palabras clave relacionadas sobre las que tratar contenidos. ¿Cómo conseguimos esas fuentes de inspiración? ¿Cómo conseguimos esas keywords iniciales que poner en Keyword Jitter y que nos empiecen a dar un montón de ideas secundarias? Yo también lo hago ahí también por los métodos que a mí me motivan. Ejemplo, el otro día, ¿cuándo fue? No sé, hace unos meses empecé a interesarme a raíz de que en TikTok aparecían estos de España que tomaban bebidas energéticas y que te saltan todo el tiempo. Y empecé a interesarme por ese tema, desde antes ya tomaba Monster, por ejemplo, entonces empecé a ver, ¿se puede crear un nicho de bebidas energizantes?
Ajá. Y claramente ahí hay una oportunidad, no lo he hecho, así que si alguien lo quiere hacer, ya se lo regalo esa idea, pero generalmente viene por inspiración o por cosas que veo que es una oportunidad, o a veces estoy en una conversación con un cliente, muchas veces me ha pasado que estoy en una conversación con un cliente y dice alguna palabra que siempre pienso, podría ser un nicho de esto, y ahí me pongo a investigar y veo si es posible o no. Pero la verdad que la inspiración sale de todos lados, de Twitter, de Pinterest, de todos lados, y pienso, ahí sí que no tengo como un método, un proceso, simplemente las ideas me las voy encontrando y no fuerzo ese proceso de que, ok, ¿qué puedo hacer ahora? Trato de que venga natural. Genial. Pero luego, ¿cómo validamos esa palabra clave? Porque claro, imagínate, pensamos en bebida energética, como decías antes, ¿cuál es ese proceso para intuir si esa keyword nos va a ser rentable o no? ¿Hay algún indicio que te diga, vale, pues esto va a generar dinero o no? Mejor me voy a otra palabra clave. Sí, en realidad lo que siempre miro, esto lo pongo en un peldaño y el resto lo pongo en otro escalón, que es la competencia que hay en las SERPs. Es como no solo es lo que más miro, sino es lo que me da indicios de que, ok, las palabras claves principales de este nicho no son tan competitivas. Y eso simplemente se realiza con una búsqueda en Google y darse cuenta de cuáles son los resultados. Y después de que haces varios nichos, ya te vas dando cuenta de cuándo hay una oportunidad o no. Si aparece Facebook, o si aparece Quora, o si aparece una búsqueda relacionada a la primera página, y seguramente hay oportunidades para posicionarse con un blog de ese nicho. Entonces, siempre me baso ok, este nicho es mortal, o sea, si yo entro acá, ¿me puedo posicionar o no? Si lo puedo hacer en el mediano o corto plazo, lo analizo seriamente y después paso a buscar otras cosas como, ok, ¿es lo suficientemente grande como para ser un nicho de esto o tengo que hacer un micro nicho y no le doy tanta importancia? Y ahí voy analizando otras cositas. Claro, algo muy interesante, corrígeme si no estás de acuerdo conmigo, pero es ver, como bien dices, la competencia y si ves, por ejemplo, nichos de tu temática que ya se han creado para esa palabra clave y sobre todo esos nichos, si ya tienen contenido publicado, imagínate, entramos en una web de bebidas energéticas que lleva publicando desde 2018 hasta el día de hoy de forma continua. Eso nos está indicando algo súper interesante y es que esa persona está recibiendo ingresos con ese sitio porque de lo contrario ya hubiese abandonado ese blog. O sea, si es un sitio activo desde hace muchos años y esa web tiene contenido que se está continuamente actualizando, ahí tenemos un indicio perfecto de que es un nicho que probablemente sea muy rentable. Sí, sí. Igualmente, nada, no pienso que también tengo que buscar más de un ejemplo, ¿no? O sea, ok, esa persona que vos no mencionaste está desde el 2018 publicando, pero solo eso no me alcanza. Sí es un indicio, pero la verdad necesito ver, ok, ¿cuántos competidores más tengo? Y quiénes están en la segunda página, quiénes están en la tercera, y así buscar varias palabras clave principales y empezar a también, y acá viene lo más interesante, porque está muy lindo ver si te puedes posicionar, pero con qué te vas a posicionar, o sea, cuál va a ser el contenido, qué es lo que tiene tu contenido que va a ser mágico y se vas a posicionar por encima de ellos. Y ahí es cuando entra, para mí, Sí. los diferenciales que un blog o una web tiene que tener. Y ahí yo siempre hablo de el ángulo que le das a tu contenido, es decir, no sé, un contenido de auditoría SEO, que por ejemplo es uno que yo he hecho. No solo hago el contenido de auditoría SEO, también te voy a regalar una plantilla gratuita, simplemente porque haya llegado hasta el final de leer el contenido y obviamente te lo menciono en la introducción, pero también hay que hacer el paso extra o buscar la otra forma de que ese contenido se posicione. Y hay un ejemplo muy lindo que escribí un artículo reciente sobre eso, que es la palabra clave Blogspot. Viste que Blogspot es lo mismo que Blogger. Ajá. Entonces, Sí. si vos buscas esa palabra clave, te saltan distintos Blogspot. Lo que yo hice fue crear un contenido de por qué no hay que usar Blogspot. O sea, el título SEO es ¿por qué no en mayúscula hay que usar Blogspot?
Entonces es un ángulo diferente a la gente, Ajá. ok, hay que usar blog, pues el típico contenido que la gente crea o que el SEO crea es Blogspot, dos puntos, ¿qué es? Ventajas, características, 2021. Ese es el típico título SEO que todo el mundo crea. Pero lo que yo hice fue, ok, te Y doy está la además en curiosidad tercera posición, ¿eh? O sea, Sí, sí, de ahí tengo un montón de clics. si busco Blogspot, ahí estás tercero, ¿eh? Ujú. De hecho, Entonces, esto es muy curioso dale. porque hay un debate interesante entre los SEOs que comentaban que el sentimiento negativo como que hacía más propenso el posicionamiento en las SERPs. Yo no sé si esto lo has notado, pero yo, por ejemplo, para, sobre todo, webs no tan... Bueno, sí, afiliación, informativas, que hablan de algún producto, yo creo que a veces Google sí que le da más caña a artículos que empiezan con un no, con algo sorprendente y un poquito más clickbait quizá, que otros que son un poco más simples y más neutros, como lo que decías de poner Blogspot, dos puntos, qué es y opiniones, quizá. ¿Tú esto lo has notado también en las SERPs? Sí, sin duda. Y también eso lleva a que tengas que pensar muchísimo más cuál va a ser ya no es solo hablar de una herramienta o hablar de 7 tips de marketing digital. No, ahora hay que buscarle, hay que estar prestándole mucho más atención al título que vas a poner y a cómo vas a estructurar ese contenido. Y eso lo Sí. hace mucho más complejo para nosotros, pero también lo hace mucho más emocionante, que puedas conseguir los resultados y que te puedas diferenciar. Y a mí, eso de diferenciarme, para mí siempre tiene que ser lo más importante. De hecho, bueno, lleva ya saliendo de este tema durante la entrevista ya desde unos minutos. Justamente te iba a mencionar que eso, que era muy meticuloso a la hora de redactar contenidos para dejarte el on-site perfecto. Y en un tweet mencionabas que te gusta hacer contenidos que te hagan sentir orgulloso y que ayuden al usuario, tal y como estabas mencionando ahora mismo. De hecho, yo te quería preguntar si podrías listarnos algunos detalles, algunos consejos que hacen que ese contenido sea el mejor. No sé si, por ejemplo, maquetas artículos como nadie, con listados, si utilizan muchos colores, no sé, detallitos y consejos que nos puedan ayudar a hacer un contenido muy, muy interesante. Sí, ahí la maquetación es fundamental, y que no sea una simple plantilla de WordPress que instalamos y que no tenga gracia. Para mí es fundamental el branding, por eso Sí. mismo con los nichos aprovecho el equipo que tengo en la agencia de marketing y a veces me ayudan a pensar, ok, qué logo puedo usar, qué colores puedo usar, y ya hago un brand book, una identidad de marca de ese nicho para que de verdad sea algo presentable. No solo para que después Ajá. lo pruebe AdSense, sino también para de verdad decir, esto es una marca y creérmelo y hacérselo creer al mundo. Eso es fundamental en el tema maquetación, diseño. También recursos dentro del contenido, obviamente, tabla de contenidos, colores para identificar las notas, eh, todo ese tipo de plugins y de códigos que puedan ayudar son bienvenidos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, a ver Mientras si me piensas, si das... quieres, voy a incidir sobre el tema de los encabezados porque conozco muchos casos de páginas que no despegaban en Google, pero en cuanto se empezaron a poner encabezados, los contenidos empezaron a subir. Es decir, yo creo que Google como que tiene, no sé si una especie de filtro algorítmico inicial que dice, vale, si el contenido tiene cierta estructura, como que va a ser más propenso a posicionar, y si no tiene esa estructura, como que le va a costar un poquito más. No sé hasta qué punto es un factor de ranking directo, pero lo he visto ya muchas veces de forma bastante clara, que un contenido que no tiene un simple H2 es muy difícil que posicione con respecto a otro que sí que cuida la maquetación, y simplemente con tener ya un H2 ya hay una mejoría en cuanto al posicionamiento. Quizá por eso, porque Google detecta que hay un mínimo de contenido, también un mínimo esfuerzo por hacer las cosas bien y por estructurar todo lo que se presenta. También quizá porque permite que haya mayor diversidad de keywords, a lo mejor puede dar pie a que haya más long tails, pero bueno, en definitiva, lo que comentas es muy interesante. Los headings, yo lo veo una oportunidad también increíble para aportar nuevas keywords, y ahora de hecho son más importantes que nunca porque ya sabemos que Google está poniendo los títulos de nuestros contenidos en Google
en ocasiones los cambia y pone nuestros encabezados. Es decir, que aunque nosotros tengamos un título personalizado, a lo mejor coge el H1 o el H2 y lo pone como titular dentro de Google. Entonces, pues bueno, muy interesante todo esto que comentas. Sí, es que yo en realidad nunca parto de un contenido que no tenga ni H2 ni H3, por ejemplo. Siempre tiene que estar, siempre los encabezados tienen que estar. Y sí, es una gran oportunidad para poner palabras clave, y lo que a mí me gusta hacer, por ejemplo, es después de un H2, H3, tratar de responder de forma muy concisa a lo que refiere ese encabezado. Ejemplo, ¿cuáles son las mejores estrategias de marketing digital? Bueno, el email marketing es muy importante, también tenés que usar esto, esto y esto y esto. Y eso he comprobado que me da mayores chances de aparecer en Google en los rich snippets, o sea, aparecer con fragmentos, y lo estoy usando todo el tiempo. Cada vez que hago un encabezado siempre pienso, ok, después de este encabezado tengo que tratar de responder brevemente la pregunta para ver si Google después lo agarra. Sí, eso es muy estilo Wikipedia. La Wikipedia siempre empieza con la palabra clave y luego el verbo siempre es ser o estar, y de ese modo como que en la primera frase ya te comenta qué es tal concepto, cuál es tal ubicación, quién es tal persona, para que ya en la primera línea tengas una respuesta muy clara y muy concisa. Y claro, eso es justo lo que Google premia con los rich snippets, con esos fragmentos enriquecidos que estamos viendo cada vez más, también conocidos como resultado cero. Eso tiene ya más nombres que, vamos, que todo, vamos. Sí. Hay más nombres para rich snippets que Pokémon ya casi. Sí, sí, no, me parece que no tanto, pero sí. Sí, los Pokémon la verdad que llevan ventaja, muchos años ya. Sí, demasiado. Y bueno, Sebastián, dentro de la parte del contenido también hay que tener cuidado con las imágenes, porque nos puede caer también una multa de $700, ¿no? ¿Te suena de algo esto? Sí, me suena. Igual ese es el problema más reciente que he tenido, que a veces me asombra cómo no dejamos de aprender. O sea, podemos volvernos expertos en una temática o ser bastante avanzados, pero podemos volver a caer en los mismos errores básicos que aprendimos desde el primer momento que leímos sobre ese tema. Ahí la historia fue que una redactora estaba haciendo los contenidos y no sé por qué agarró una imagen que era de Google. Sí, que obviamente es algo que no se puede hacer, siempre hay que ir a bancos de imágenes o tratar de sacar capturas de pantalla o cosas que sean de nuestra autoría. Y después ese cliente recibió un comunicado de Reuters, o sea, esta compañía de medios importantísima, de que estaba usando imágenes que no podía, y aparte fue, estás usando esta imagen, no solo tenés que quitarla, sino también me tenés que pagar una multa de $700. Y obviamente mi cliente pensaba que yo no iba a afrontar esa multa, pensaba que lo tenía que hacer él, entonces se quedó muy contento cuando le dije, no te preocupes, eso me corresponde a mí porque es una falta de cuidado mío y listo, no te preocupes. Y bueno, se quedó muy contento después. Pero nada, hay que siempre tener cuidado. Bueno, eso te honra. Hay que tener cuidado con todos esos detalles. Es muy importante. También temas de seguridad, temas de tener un hosting de confianza, bueno, como Rayola, que lo nombraste, pero es súper importante prestar atención a las cosas que tarde o temprano pueden estar mal, y por haberlo hecho rápido, por haber estado confiado, no nos damos cuenta y nos pueden caer esas cosas. Y nada, es un consejo que doy porque esas cosas son feas cuando te pasan, y por más de que sean $700 o sean 5.000 o sean 20, son cosas que uno tiene que aprender y nada, son buenas prácticas. Pero a mí me sorprende mucho, o sea, ¿no te dieron ningún aviso? ¿Fue directamente ya...? Porque a mí me han contactado, por ejemplo, por tema de copyright en alguna ocasión, pero siempre me han dado como un chance, ¿no?, a poder cambiar la imagen, y luego ya, si no respondía a lo que sea, pues ya si te dicen, venga, vamos a juzgados o paga tal multa. ¿En tu caso fue ya de primeras con la multa de $700? Sí, fue un aviso al principio. La quitamos y después igual dijeron, no, ya pasó el plazo. Pero ¿qué nunca me nos dices? comunicaron.
Sí, sí. Oh, No, fue bastante raro. Si no lo hubiese hecho en el momento, sabiendo las claro, consecuencias. claro. Jo, bueno, pues de todo se aprende y esperemos que ningún oyente toquemos madera para que no nos suceda a ninguno de los dos en ningún momento de más. Y bueno, te quería preguntar también, Sebastián, sobre cuál es ese proceso, volviendo ya a una parte más bonita, ¿no? De esto de crear nichos y crear páginas web. Te quería preguntar sobre cuál es ese proceso paso a paso que sigues desde que encuentras una keyword, te documentas sobre esa palabra clave y ya empiezas a crear el contenido. Entonces, vamos a imaginarnos que abres WordPress, que empiezas a crear una entrada. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo más importante que tienes en cuenta a la hora de redactar ese contenido de 10? Sí, primero, obviamente, después de haber creado tantas páginas, ya tengo como un mecanismo de que necesito tener mis plugins y mi plantilla de siempre activados. Eso es lo primero. Que no uso muchos. Si querés, Podrías después podemos mencionarlos, hablar porque de eso eso. era justo la siguiente pregunta, así que si quieres nos zampamos ya esas dos preguntas, que era la plantilla y tema de plugins. Sí, la plantilla que uso, siempre usé GeneratePress. Ahí somos compañeros, muy bien. Y luego ya con CSS vamos cambiando todo, ¿no? Exacto. Y después, nada, plugins de caché, WP Rocket y Perf Matters. Para optimización de imágenes también uso Short Pixel. Y después me gusta mucho, que ahí no sé si somos compañeros, me gusta mucho Elementor. Ay, yo No, uso mucho Stackable, pero Elementor lo he usado también en alguna ocasión. porque es un tema controversial en el SEO, el tema Sí. de usar Elementor o no. Todo el mundo dice que te afecta la velocidad y que te pone un montón de mierdas y no sé qué. A mí nunca me ha pasado nada, siempre me ha funcionado bien. Sí, Ajá. obviamente es clara la comparativa de que cuando no usas Elementor te das cuenta de que la velocidad es mejor, pero así pasa con básicamente con cualquier plugin que instales. Si pones uno más, seguramente funcione más lento. Entonces, nada, a mí me encanta Elementor para maquetar, me parece lo más sencillo. Ya tengo todo configurado, todo pronto, y después de hacer eso, sí, ahí, y antes teniendo la Keyword Research, ahí sí me centro en las entradas, que trato de hacerlas si voy a maquetar el contenido. Yo tengo un monitor que es bastante grande, no sé de cuántas pulgadas, 36 O pulgadas, sea, que le estás viendo 40. los poros de la piel casi, ¿no? Con ese monitor. No porque justamente te tengo en la mitad de la pantalla, en la otra mitad, en este momento tengo abierto Google Ah, Drive, no sé por menos qué. mal, que si no se va a asustar el gatillo el gatito que he visto por ahí pasar desde detrás y dice, ¿quién es ese tío? Sí, un perro tengo. Un ¿Cómo perro, es? un perro. Y ahí cuando parto la pantalla hago mitad la entrada de WordPress y la otra mitad fuentes de investigación. En Basecamp la herramienta es donde yo estructuro todo el contenido, que Basecamp en realidad es una herramienta de organización, pero es la que uso para la agencia. Entonces ahí yo tengo mi tablero de los nichos y ahí voy estructurando el contenido después de consultar mi Excel de Keyword Research, la investigación que estoy haciendo, y también voy entrando a Google en el momento para buscar otras palabras clave. Y ahí con mitad de la pantalla para un lado, mitad de la pantalla del otro, Spotify con música clásica o instrumental o algo que no tenga letras y que no me pueda poner Ajá. a cantar, y ahí es como que estoy en mi mejor estado. Si no, luego te levantas de la silla, te pones a bailar y a cantar y se te pasa la mañana entera. Exacto, me ha pasado muchas veces, por eso trato de que siempre sean instrumentales y tal. Lo mismo podcast, no puedo escucharlo mientras creo contenido. Ajá. Campamento Gobe estará llorando en una esquina, yo diciendo, ay, Sebastián podría estar escuchándome, pero si no me escucha es que está trabajando. No, al contrario, debería estar feliz Campamento Web porque lo escucho cuando de verdad quiero prestarle atención a un podcast. Ay, En- muy bien, me gusta ese giro de tornada, bien, bien. Entonces, Sebastián, volviendo al tema de redacción de contenido, abrimos ese WordPress, ese crear entrada. ¿Cuál es el siguiente paso? eh, Ahí después de que estructuro el contenido empiezo a redactar, pero antes pongo todos los encabezados, absolutamente Ujú. todos, y seguramente ¿Y después cómo sufran decides los encabezados? ¿Ha modificaciones. sido por long tails que has visto en Keyword Cheater? ¿Ha sido porque has visto los encabezados de la competencia y los quieres replicar también en tu sitio? ¿Cuál es un poco ese proceso? Generalmente trato de no replicar exactamente
Y sobre todo, por ejemplo, el caso que siempre me viene a la cabeza es el de, imaginemos que queremos hacer una review de una herramienta. Entonces, hay encabezados que los va a poner el competidor y los voy a poner yo porque son básicos. Características de la herramienta, precio de la herramienta, ventajas y desventajas. Eso es bastante básico de que tienen que ir, pero después siempre trato y me ha resultado muchísimo porque lo he hecho en varios nichos y de ahí he sacado muchísimo tráfico, es poner una sección de preguntas frecuentes. Y ahí empiezo con todas las long tails que yo veo que puedo ir respondiendo de manera concreta. Y ahí es cuando se obtiene un buen tráfico. Y lo hago incluso después de las conclusiones del contenido, que queda ahí como una sección particular, que lo que tengo también es que no solo me gusta crear el contenido, me gusta muchísimo optimizarlo. Entonces entro a Surfer SEO y veo, ok, qué otras posibilidades tengo para seguir sumando keywords al contenido y seguir sumando otras secciones. Y generalmente en la sección de preguntas frecuentes es la que más con el tiempo se va actualizando, porque ahí voy agregando, podría haber agregado esta pregunta en esa sección. Voy y en un párrafo que escriba bien cortito, ya agrego la keyword y agrego la respuesta. Y sigo ayudando a la gente continuamente. Buah. Y eso es lo que de verdad consigue. Me encanta. Sí. Me encanta. Has mencionado también Keyword Surfer, que sé que es una extensión para Google Chrome, pero no es muy conocida. Simplemente quiero que la audiencia sepa eso, que en la descripción del vídeo de YouTube y en el podcast, que va a tener todos estos recursos que estamos mencionando, que no se vuelva loca cogiendo papel y boli, que siga trabajando. Si me escuchan mientras trabajan, que no hay ningún problema. Y es que me ha encantado lo que has dicho de las preguntas frecuentes, porque es una oportunidad excelente para poner tropecientas mil long tails sin que realmente saturen el contenido, genere mucho peso donde no debería, porque a lo mejor te pones a hacer encabezados y en cada encabezado 5 párrafos y lo que sea, y con las preguntas frecuentes es como que tienes todas las long tails muy bien ordenaditas en un listado de preguntas frecuentes. Y además dan mucho juego porque muchas preguntas que se hacen en Google son eso, en formato pregunta. Así que qué mejor forma de responder esas preguntas también con formato pregunta en una sección que se llama preguntas frecuentes. O sea que está todo súper bien conectado, todo genial. Y entonces eso, ¿no? Esa sección comentas que la vas actualizando de poco en poco, ¿no? Sí, porque para mí, si yo quiero crear el mejor contenido posible, y volviendo a ese tweet que yo había hecho de que me quiero sentir orgulloso, si quiero crear el mejor contenido posible no se crea en 1, 2, 3 días de corrido en los que estés concentrado, lo mismo que el mejor ebook o el mejor video o el mejor curso. La razón por la que yo hasta el momento, por ejemplo, no he creado cursos o no he abierto un canal de YouTube, que próximamente lo voy a hacer, pero es simplemente porque estoy seguro de que voy a grabar un video y soy tan perfeccionista de que ese video, con el tiempo, voy a querer modificarlo, mejorarlo y bueno, va a haber que hacer otro video. Entonces, nada, eso no sé si estaré loco, pero quiero siempre darle lo mejor posible a la persona que me esté leyendo o escuchando o viendo. Y para eso el contenido no se hace en 1, 2, 3 días que estés motivado escribiendo 3.000, 4.000 palabras. También con el tiempo hay que irlo mejorando porque surgen determinadas preguntas nuevas o aparecen determinados productos nuevos que también pueden ser incluidos y que incluso además podés ganar dinero con afiliados, incluir el nuevo producto, llevarte una comisión. Entonces siempre hay que estar como optimizando esos contenidos, porque es muy lindo crear los contenidos y cada vez sentir que estás creando, wow, estoy creando un post por semana en mi nuevo nicho. Pero la verdad, lo mejor es hacerle un seguimiento a los contenidos anteriores, hacerle un tracking con alguna herramienta o manualmente si no conseguís una, que igual hay algunas herramientas gratuitas que te dejan traquear, pero eso es fundamental también. Justamente eso ayuda a que después se una la pata que dije de la promoción, o sea, el contenido es tan bueno que después promocionarlo es muy fácil. Incluso después agregar una infografía, agregar otros recursos que puedan ayudar a la persona. ¿Con qué tipo de mensaje empiezas a hablar con las personas de tu nicho para que luego deriven que te pongan un enlace?
Porque a lo mejor ponemos un enlace y dices, no, eres muy agresivo a lo mejor pidiéndome un enlace. O pues de tan blando que eres ya no te pongo enlace porque no sé ni que quería un enlace. O sea, ¿dónde está el punto medio? ¿Cuál suele ser ese proceso y cómo suelen ser los mensajes? Como lo pienso yo es que no tengo que hablarle a las personas para conseguir el enlace, que eso va a venir naturalmente. Entonces, generalmente, si es por mí, estoy incluso meses hablando o en conversaciones simples con esa persona y después la idea o el enlace, también hay que ver la estrategia del enlace, ¿no? Porque no es simplemente conseguir un enlace, sino que hay que sentarse a analizar, ok, ¿qué contenido quiero potenciar de acuerdo a la estrategia que yo estoy viendo que da resultado? Porque a veces tenemos una estrategia en mente, pero después con los meses esa estrategia tiene que cambiar y los enlaces y las oportunidades que tenías las perdiste porque apuntaste mal el cañón. Entonces, nada, siempre trato de ser lo más paciente posible, pero creo yo que si tengo que poner un promedio, 5 o 6 conversaciones con la otra persona del nicho me alcanzan para decir, ok, a esta persona puedo preguntarle por un enlace o ofrecerle otro tipo de cosas. Ajá, muy, muy interesante. De hecho, esto tiene algo muy, muy positivo, y es que los enlaces que consigues son los que de verdad importan y los que más te van a ayudar a posicionar, porque muchas veces nos obcecamos solamente, que no digo que esté mal, pero solamente en las herramientas de link building, que ya te ponen los medios típicos que todo el mundo tiene, pero en tu caso estás yendo a links completamente temáticos, blogs que no han sido spameados, que no tienen enlaces salientes de otros posts patrocinados y que por tanto Google no ha detectado como sitio que suele enlazar a fuentes de otros sitios mediante posts patrocinados. Es decir, son como sitios súper sanos, muy tematizados, y si ya además tienen autoridad, bueno, pues eso ya tienes ahí la trifuerza de Zelda para decir, aquí tienes el pedazo de blog que te va a llevar a la posición número 1. Es que sí, es mi método particular, pero siempre voy primero a esas oportunidades porque aparte son las que más tiempo llevan. Entonces, cuanto antes empiece a gestionar esos enlaces, mejor. Y después sí trato de ver alguna oportunidad interesante, pero siempre la relevancia de nicho la pongo en primer lugar. Y después de la relevancia de nicho viene los sitios grandes de autoridad, ¿no? Obviamente, si un diario importante me quiere dar un enlace, no me voy a negar, pero esas oportunidades generalmente llegan cuando tu sitio ya es, o sea, no las salgo a buscar, a veces vienen esas oportunidades. Por ejemplo, en este blog de café que te comenté, hace poco, creo que fue Creana que puso un enlace do follow hacia el blog de café. Y no hice absolutamente Anda, nada. ¿y eso? Sí. Y también hubo un par de interesantes que también lo hicieron, ahora no me acuerdo quiénes más fueron, pero simplemente porque vieron que, ok, mi contenido estaba en primer, segundo lugar. Entraron y era una guía completísima del tema, no sé, digamos, no sé, prensa francesa, ok, cómo hacer café en una prensa francesa. Y simplemente porque vieron que era una hermosa guía, que era una persona de confianza, entre comillas, porque no soy ningún experto, simplemente soy un aprendiz, pero que está metido en ese mundo. Ya les encantó y le pusieron Ajá. el enlace, ni siquiera me avisaron, simplemente lo vi cuando revisé Ahrefs. Qué bueno. Joder, anda que no tendría que haber... tuvo que ser una gran alegría, ver de repente un enlace que no has pagado por él y decir, oh, los enlaces naturales existen de verdad. Es que hay veces que esto creo que lo había puesto en un tweet o está en un tweet que tengo programado, pero hay veces que las personas se concentran mucho en el link building cuando recién empiezan sus nichos y no está del todo bueno hacer eso. El principal foco tiene que ser el contenido, la maquetación, que el branding, que quede verdaderamente bien, o por lo menos ese es el foco que yo le doy a las cosas. Yo sé muy bien que hay otros CEOs que también hacen 20 nichos al mismo tiempo y los pueden llevar todos y consiguen ganancias y están súper felices. Pero no es la forma en la que a mí, por ejemplo, me gusta crear los contenidos.
Ujú. Y bueno, iba a cerrar la entrevista, pero se me acaba de venir una pregunta a la cabeza, porque dijiste antes que cuando veías Keyword Cheater sacabas un montón de keywords, luego con Keyword Surfer también empiezas a ver más long tails para esas preguntas frecuentes. A mí me surge la duda de cuál es el promedio de URLs que suelen tener tus micronichos. ¿Hablamos de 10, de 50, de cientos de URLs? Mira, yo ahí sigo una estrategia que es una estrategia inspirada en dos personas de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre ahora. Brian D puede ser uno, de Backlinko, no, por ejemplo. Pero como ese está ahí ya me metido en acordé. todo. Sí. Hay un lugar que se llama Income School, que es Ajá. escuela de ingresos, que tienen un canal de YouTube y tienen, creo que la web es incomeschool.com. Sí, Que por aquí ellos está tienen Jimmy, un método. Jim and Ricky. Ahí va, tienen un método particular, el cual yo compré porque tienen un curso, pero que es como, no me acuerdo si es 60 u 80 días en los que le metes al nicho todos los días. Entonces es una guía paso a paso de qué hacer cada día. Esa guía hoy en día tomo cosas como referencia, pero no la sigo al pie de la letra porque depende del nicho y he encontrado otras cosas que me han funcionado mejor. Pero es, ok, a lo que voy, es que la conclusión es que trato de escribir entre 30, 40 o 50 posts en 60 u 80 días. Son muchos, ¿eh? Sí. Y además de tu puño y Sí. letra, ¿no? En realidad, depende del nicho ahí. En realidad, no. Por ejemplo, vale. ha habido momentos en los que, ok, en la agencia tengo poco trabajo por unas circunstancias especiales, que se dan muy poco, pero por ejemplo, me acuerdo un diciembre anterior que estuve todo ese diciembre escribiendo para un nicho y funcionó perfectamente, solo concentrado escribiendo todos los días ahí. Eso es algo que hoy en día no puedo hacer porque los tiempos no me dan. Generalmente derivo eso. Pero los primeros 10, 15 contenidos los creo yo. Por el hecho de que yo también tengo que saber de lo que voy a hablar y tengo que ser el primero en prestarle atención a mi nicho. No puedo derivar absolutamente todo. O al menos es como yo lo veo. Sí. Prefiero prestarle atención, decir, ok, empezar a conocerlo, empezar a familiarizarme y después lo derivo y ya incluso a los redactores les puedo dar otras características y les puedo contar otras cosas de enlazar esto, hace esto, modifica acá, ten en cuenta esto, lo que vi que funciona es esto, etcétera, etcétera. Entonces, nada, es importante crear contenido, sí, porque ya te digo, son como prácticamente un contenido al día, de aproximadamente 800.000 palabras, depende de cuál sea la keyword. Pero 800.000, sí. no, 800, entre 800 y 1000 palabras, ¿no? Sí, 800.000 me ve el Quijote, vamos, en cada blog. Bueno, ahora estoy por... Bueno, esto te lo cuento esto. Ahora escribí una guía que la llevo hace tiempo escribiendo y son 25.000 palabras. Pero lo voy a dejar para que sea un ebook aparte y no lo voy a publicar porque me parece que se me va a romper la web si lo publico. Va a pesar más que un vídeo de 4 gigas, ¿eh? Sí. El WordPress. Bueno, Sebastián, pues la entrevista termina aquí. Te agradezco muchísimo que te hayas pasado por Campamento Web. Como te dije, yo te seguía desde hace años y ha sido un verdadero placer hablar ahora contigo en persona y hablar un poco pues de esa pasión que tenemos, ¿no?, de los nichos y del SEO. Así que muchas gracias por pasarte y que vaya todo súper bien. No, gracias a vos, Emilio, gracias a todos los que van a ver este video. Cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan, nada, los invito a que me la manden por mail. Yo siempre estoy dispuesto, mientras tenga tiempo, a responder absolutamente todos los mails para todos los que estén interesados, no solo en aprender SEO, sino también que tengan algunas dudas de métodos, de procesos, porque la verdad me encanta ayudar y me metí también en el SEO por esto, ¿no? O sea, para que sea una comunidad que va para adelante y que se ayuda entre sí. Y eso es súper importante y me parece importante también transmitirlo acá en cada una de las entrevistas que haga o en el canal de YouTube que tenga o lo que sea. Qué bueno, Sebastián. Pues muy bonitas palabras, un cierre redondo. Y lo dicho, un abrazo muy fuerte y ojalá nos veamos pronto.
Abrazo, Emilio. Muchas gracias. Gracias, adiós.